el periodo de la primera infancia determina factores muy, muy importantes que posteriormente los vamos a llamar rasgos de personalidad, ¿cierto? Que era la regulación emocional, la expresión afectiva, los tipos de apego, las habilidades sociales, habilidades comunicacionales, la capacidad de socialización. También se desarrollaban las bases para el aprendizaje y las bases de la inteligencia. Todo esto va a formar parte de lo que nosotros después vamos a llamar personalidad, porque habíamos dicho que la personalidad es un constructo de muchas cualidades y muchas características que solitas son características genéricas, pero es su combinación la que hace que cada individuo sea uno diferente del otro. Pues bien, pasando a la primera infancia, nos vamos a encontrar con, bueno, tenemos que tomar en cuenta que estos son los factores más importantes del proceso, de la conclusión de la primera infancia. Habíamos dicho que la primera infancia, y esto lo vimos en Piaget, que la primera infancia concluye alrededor del ingreso a la etapa preescolar. En la etapa preescolar ya el niño está en la transición hacia la segunda infancia, que es alrededor de los 4 añitos. Bien, ¿con qué cierra? ¿Con qué es que se despide esta primera infancia? Permitiendo la autoafirmación individual y la genuina interacción social. Estas dos van a ser pautas, van a ser habilidades que el niño va a adquirir, que te van a dar la señal de que este niño ya está madurando, que este niño ya ha alcanzado su nivel madurativo máximo esperable alrededor de los 3, 4 años. ¿Qué es la autoafirmación individual? La autoafirmación individual se va construyendo, como todo en el cerebro del niño y como todo en la psicología humana, se va a ir construyendo de a poquito desde alrededor de los 6 meses de edad, y esto se concluye en los 4 años, cuando el niño comienza a darse cuenta que él es un cuerpo separado, independiente de su mamá. Cuando el niño crea conductas de apego para llamar a mamá y para generar la cercanía física con la madre, y posteriormente cuando este niño se da cuenta no solamente que su cuerpo es un organismo independiente del organismo de la mamá, sino que también que su voluntad es independiente a la voluntad de los adultos. La etapa en la que el niño chiquitito ya se burla de las órdenes que le das, la etapa en la que el niño chiquitito te desafía, o la etapa más complicada del niño chiquitito, el de 4 años, y cuando vos lo estás riñendo, él comienza a decirte bla, 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 y sale corriendo. Esto es autoafirmación individual. El niño sabe que es un individuo, es consciente de su propia voluntad y es consciente de que es su asunto cumplir su propia voluntad. Entonces es ahí cuando el niño desarrolla conductas desafiantes u oposicionistas, y es parte de la diferenciación de la voluntad propia de la de los padres o de la de los adultos. Ojo, que es en esta etapa donde estas conductas desafiantes pueden verse afirmadas y adheridas a la personalidad. De ahí no estaríamos hablando de un niño que está descubriendo que puede decir que no. Ahí estamos hablando de un niño que ha desarrollado un trastorno desafiante oposicionista, que esto es un niño que lleva la contra como parte de su manera de hacer las cosas, que es muy diferente al niño que vos le decís, ponete el short azul, y él te dice, no, yo quiero este. Y vos, bueno, ok, si el niño ya eligió la ropa que se quiere poner, que se la ponga. Que es muy diferente al niño que le decís, comete los vegetales, y te tira el plato por la cabeza si vos le decís, si vos lo presionas a que se lo coma. Ahí hay diferencia entre soy capaz de ejercer mi voluntad o te desafío porque sé que no hay consecuencias. Es muy distinto. Y la genuina interacción social, que también habíamos hablado un poquito de esto cuando tocamos el tema de Piaget. ¿Se acuerdan que les dije que el niño menor de 3 años no juega junto a otro niño, juega con el otro niño? Es decir, el otro niño es parte de los juguetes a su disposición. Por eso es que cuando pones niños muy pequeñitos a jugar juntos, se terminan lastimando el uno al otro, porque no reconocen al otro como un individuo, lo reconocen como un objeto a disposición, y le meten los dedos al ojo, al oído, lo muerden, le pegan, porque no se queda quieto, porque no hace lo que él quiere. Entonces, a partir de los 3 añitos ya el niño es capaz de construir juego en grupo e interactuar con otro niño. Los niños de esta edad ya son capaces de que vos los dejes solitos con una pelota y se van a pasar horas de horas pasándose la pelota el uno al otro,
porque a esta edad ya son capaces de ver al otro como una compañía. El niño reconoce la existencia e importancia de sus congéneres y dependerá del clima de socialización pautado por los adultos. Es decir, el adulto pone reglas claras, este niño va a ser perfectamente capaz de jugar sanamente con el otro niño, pero no pueden jugar los niños sin supervisión de adultos, y esto es muy importante porque si no hay un adulto pautando reglas, entonces los niños van a poner las reglas que ellos entienden y se van a terminar lastimando en la mayoría de los casos. Y esto se va a afirmar a la personalidad. El hacerse solo, la tendencia a arreglársela solo, la tendencia a no preguntar, no pedir permiso, no dejarse orientar, todo esto se va a ir construyendo desde esta falla que pueda cometer el adulto en pautar normas, en reglamentar el clima entre los niños. Ese tipo de papás que ve a los niños peleando y dice, que se las arreglen entre ellos, se están desentendiendo y están desarrollando que tener un niño posiblemente que va a ser muy desafiante con las jerarquías sociales, que va a ser resentido cuando alguien lo quiera jerarquizar, va a ser el típico que siempre va a decir, a mí no me van a muchachear, no te está muchacheando, es tu jefe y es 30 años mayor que vos. No, pero me está hablando como su muchacho. Técnicamente sos un muchacho, pero si no te enseñaron en casa que existen jerarquías donde vayas, pues vas a tener estos problemas cuando seas adulto, porque en la etapa, en el periodo sensible de incorporación de reglas sociales y de pautas de clima de relacionamiento, no los recibiste. Segunda infancia. ¿Qué pasa en la segunda infancia? Aquí, como pueden ver, me gusta mucho ilustrarlas las imágenes para que ustedes puedan asociar mejor. Estamos hablando ya del niño más grandecito, niño de 6 a 10, 11 años. ¿Y qué es lo que sucede durante toda esta transición? Durante esta etapa ya habíamos hablado de los tipos de inteligencia, del juego simbólico, ya habíamos hablado de la imaginación que es tan fuerte y se va perdiendo cuando se va acercando a los 12 años. Pero ¿cómo se nutre su personalidad? ¿Cómo se va moldeando en esta etapa? En esta etapa se pauta por el inicio de la escolaridad formal, estamos hablando del primero de primaria, sea 5, sea 6, sea 7 años. Hay mayor responsabilidad e independencia, hay niveles ya de autonomía que tiene el niño. Este es el niño que ya come solito, este es el niño que ya se baña solito, el niño que ya se sabe poner la ropita, el niño que ya sabe que es sábado, que es domingo y que puede ir a jugar, pero que sabe que el lunes tiene que ir al colegio. Este es el niño que sabe que si tiene tarea tiene que hacerla, a lo mejor necesite que lo ayuden con la tarea, pero él sabe que esta tarea es para mañana, él es consciente de esto y conforme más grandecitos son más conscientes de ello. Entonces existen niveles de autonomía esperables y la personalidad de este niño se va a ir forjando en función de cuánta autonomía de la que él tiene, cuánta de esta autonomía es autonomía que él puede manejar y cuánta de esta autonomía es una sobreexigencia. Generalmente en esta etapa pasa bastante seguido que tenés un niño que tiene papás que se muestran muy frágiles, que se muestran muy débiles, que se muestran muy dependientes, o que lo son, que tenés un papá o una mamá que está convaleciente, que tiene una enfermedad muy grave. Entonces este niño, como ya está grandecito, tiene que ayudar en muchas cosas que a lo mejor no son cosas propias de su infancia, a lo mejor no es esperable que un niño de 8 o 9 años administre la dieta de su madre porque es diabética, o tenga que estar fijándose en los horarios de los medicamentos de su papá porque su papá tiene algún problema mental. No es parte de la lógica del niño, pero el ambiente lo va a moldear como un pequeño adulto, o los papás que trabajan muchísimo todo el día, entonces este niño de 8 o 9 años ya más o menos sabe cocinarse, tiene que cuidar a los hermanitos, el niño de 9 añitos tiene que bañarlo al de 2 años. Estos niveles de autonomía son sobreexigencias, generan estrés en el niño y van moldeando una personalidad. Por lo general vos vas a tener estas personas que van a crecer entendiendo el amor como una responsabilidad más. Entonces cuando tengan pareja se van a sobreestresar porque van a sentir que ellos tienen que cuidar de esa persona. Porque ellos se moldearon bajo esta lógica. Amar es cuidar de alguien más. Amar es ser responsable de alguien más porque alguien más no puede solo.
surge la creación y adecuación a los roles sociales. Habíamos dicho que las escuelas, que son el ambiente de socialización inmediato de los niños, son unas réplicas exactas de la sociedad. Esa persona que es dominante, que es prepotente, que siempre se está peleando con la gente por la calle, va a tener un hijo que va a ser dominante, prepotente, y se va a estar peleando con los compañeritos. El niño que viene de una familia más bien muy restringida, que todos son muy educados, muy cuidadosos, muy limpios, muy pulcros, va a ser un niño que va a replicar estas mismas cosas en la escuela. Entonces esto va a designar roles, vas a tener al bully, vas a tener al líder, que generalmente es el que como que trata de establecer un equilibrio, porque suele ser un niño con mucha energía, muy despierto, pero no es dominante, solamente es propositivo. Vas a tener al niño que es más sumiso, el niño más indefenso. Vas a tener al niño que es indefenso, pero no es sumiso, entonces el que se va a estrellar con el bully siempre va a terminar lastimado. Y todas estas dinámicas se van a ir construyendo. Entonces los niños ya van a ir adquiriendo un rol dentro de esta pequeña sociedad que vamos a llamar la escuela. Y muchas veces estas pequeñas sociedades se van a seguir replicando hacia el futuro, porque no cambia demasiado tu rol social. Si en el colegio eras el inteligente, en la universidad posiblemente vas a seguir siendo el inteligente y responsable, y en casa posiblemente vas a seguir siendo el que toma ciertas decisiones porque sos el considerado el inteligente, el responsable. Si en la escuela eras el que daba los consejos, vas a ser donde caigas, vas a ser el amigo que da los consejos y que escucha, y vas a terminar siendo psicólogo, porque ese es el rol que aprendiste en la sociedad. Si si en el colegio eras el desafiante, eras el que siempre proponía travesuras, posiblemente vayas a cumplir un rol muy similar en la sociedad cuando crezcas. Y así sucesivamente. Se desarrollan las habilidades sociales. Habíamos dicho que las habilidades sociales surgen en la primera infancia y ya hacia la segunda infancia se desarrollan. Tenemos las bases estructurales y sobre estas bases estructurales vamos a ir construyendo. Tenemos una base sólida, tenemos una base endeble. Si la base es sólida, vas a tener un niño extrovertido, vas a tener un niño con muchas habilidades sociales, que no estudió para la exposición ni sabía que tenía que exponer, pero se la charló al profesor. O por el otro lado vas a tener un niño más nervioso, más tímido, más restringido, que por más que estudió y se rajó para la exposición, se puso a tartamudear o se le olvidó todo y quedó en blanco. Y el profesor queda, pero este chico es estudioso, ¿qué pasó? Sus habilidades sociales son pocas. Por alguna razón sus habilidades sociales son pocas o su propensión a la ansiedad es mucha. Por lo tanto, este niño le está costando desarrollar. Él es capaz de contestar preguntas, él es capaz de aprobar cuando lo ponen a prueba, él es perfectamente capaz de mostrar sus habilidades hasta que le toca hablar en público. Y eso tiene que ver con habilidades sociales específicamente, no con habilidades intelectuales. Se desarrolla la solidaridad y el apoyo mutuo. Y se dan cuenta, y si ustedes se ponen a pensar con la etapa cuando estaban en el colegio, hay una edad en la que cuando los compañeritos se peleaban no te importaba o medio que mirabas y decías, ay, y seguías con tus cosas. Y hay otra edad en la que estás más grande, en la que si un compañerito molestaba mucho al otro y lo hacía llorar, todos los compañeritos se enojaban y le decían, ay, que sos malo, que cómo lo vas a tratar así. Ahí es cuando ya se desarrolla la solidaridad y surge el apoyo mutuo. Cuando los niños hay una etapa muy bonita en la infancia, en la segunda infancia, los niños que están cerca de los 11 años, que es una de las etapas en las que son más intolerantes al bullying. A partir de aquí es donde se establece un status quo y en la adolescencia volvemos a ser tolerantes con el bullying. Pero entre los 9 y 11 años los niños son bastante intolerantes. Cuando ven que lo hacen llorar el compañerito, ahí se acabaron los chistes del bullying. Porque todo el curso se enoja. O porque todo el curso sale corriendo a decir, profe, mire lo que le está haciendo. Porque pasa esto. Ya surgió esto y están en el periodo sensible en el que los niños necesitan sentir que están ayudando. Necesitan sentir que el otro se siente bien. Es parte de la empatía genuina que yo les había dicho de la infancia. Adolescencia.
En la adolescencia aporta nuevas experiencias y pone a prueba las capacidades adaptativas. En la adolescencia lo que hacemos es terminar de pulir todas estas bases estructurales que se construyeron en la primera infancia, que se fortalecieron en la segunda infancia. Aquí lo que hacemos es pulirlas o anularlas si por más que la teníamos desarrollada no funcionó, no nos servía de nada o nos generó más bien problemas. Si eras demasiado, no sé si eras un niño que siempre se preocupaba por todos los compañeritos y que siempre quería ayudar y que siempre le preocupaba la injusticia y cuando llegaste a la secundaria te tildaron del chismoso o de la chismosa, esta habilidad de empatía, esta habilidad de apoyo, esta habilidad de solidaridad, de pedir ayuda para el otro, se va a anular porque te metió en demasiados problemas cuando eras adolescente. Se enfatizan los procesos vinculares, y es un factor de riesgo de vinculaciones patológicas. Durante la adolescencia, más adelante ya cuando profundicemos en el tema de adolescencia, que es el siguiente tema, vos te encontrás en una fase en la que te estás buscando a vos mismo y en consecuencia estás buscando que te quieran por lo que sos. En la adolescencia, por lo general, el adolescente da por sentada la aceptación de la familia, en el sentido de no me van a dejar sin comer, no me van a dejar sin techo, no me van a dejar sin casa. Entonces no tengo miedo a esto. A diferencia del niño chiquito que si la madre le dice, ¿sabes qué? Si seguís portándose así, yo me voy y te voy a dejar, ay, el niño chiquito se lo cree y sufre. El adolescente no. El adolescente estas cosas no las cuestiona. El adolescente cuestiona sus capacidades de sobresalir, de destacarse. ¿En qué soy diferente a mis padres? ¿En qué soy diferente a mis hermanos? Y en la medida de esto, demando ser valorado por lo que yo me defino como mis valores, como mi existencia. Yo me defino como rebelde. Quiero que reconozcan mi rebeldía y que entiendan las causas de mi rebeldía. Yo me defino como no sé, como quiero ser reconocido como el mejor alumno. Pues demando el reconocimiento y si no me reconocen en la medida en que yo quiero ser reconocido porque yo siento que me estoy esforzando para hacerlo, entonces hay consecuencias serias. Generalmente en las relaciones patológicas en la adolescencia nos encontramos con la combinación más terrible de niño A que tiene papás que no le prestan atención y este niño por lo tanto se mete en problemas seguido para por lo menos obtener la atención de me están llamando la atención, me están tratando, pero por lo menos para tratarme se fijan que existo. Y tenés el niño B, que es el niño que se esfuerza por ser valorado y tampoco lo es. Entonces ahí tenés esta combinación de los dos polos se atraen en la adolescencia justamente por esto, porque ambos se sienten solos y es ahí donde se producen las vinculaciones patológicas. Estos son los riesgos. Es la etapa donde se puede evidenciar los primeros indicios de trastornos de personalidad. Durante la adolescencia, anda, está la cámara. Un momentito. Van a disculpar, es que llegó mi delivery. Bien, les decía, durante esta etapa es que se pueden evidenciar los primeros indicios de trastorno de personalidad. La mayoría de los manuales clínicos te dicen que no podés diagnosticar trastornos de personalidad durante la adolescencia, porque es una etapa de transición. Sin embargo, hay ciertos trastornos que ya son, por lo general, son demasiado evidentes durante la adolescencia. Trastornos como la esquizofrenia, a veces, con mucha suerte, cuando aparecen en la adolescencia, son parte del barrido neuronal del que yo les hablé. ¿Se acuerdan que les hablé del barrido neuronal?
Bien, en otros casos tiene que ver eh, más con temas estructurales y es una esquizofrenia que detona a partir de esta etapa y ya no va a regresar. Es triste. Luego tenemos la fase de socialización y con esto terminamos. Cuando hablamos de las fases de socialización, tenemos la fase de socialización primaria, socialización secundaria y socialización terciaria. La socialización primaria se da durante la primera y segunda infancia. Es la socialización que se realiza con todo el entorno obligatorio del niño. En primera instancia la familia, en segunda instancia la escuela. Conocemos a nuestros compañeros, nos llevamos bien, mal con ellos, pero conocemos de su existencia y formamos parte de sus vidas y ellos de la nuestra. Esta es la socialización primaria. La socialización secundaria se da por decisión del individuo. Es cuando por nuestros gustos, por nuestras tendencias, comenzamos a elegir con quién nos vamos a juntar. Y esto generalmente se da hacia la etapa adulta. Cuanto mayor es la edad de la persona, más selectiva va a ser con su entorno social. Y es el terreno de prueba de la personalidad ya estructurada. Es ahí donde realmente tenemos roces verdaderos, tenemos incomodidades reales con otras personas, a diferencia de las que teníamos en la escuela. Y la socialización terciaria se da a partir de un proceso de desocialización. La desocialización es cuando ya estás hacia la tercera edad, ya te distanciaste, tus hijos son grandes, tus nietos no vienen a visitarte mucho, te estás jubilando, ya no salís mucho con tus amistades, entonces después de todo este proceso en el que primero te encerraste en tu familia, en tu vida familiar y luego te distanciaste de tu entorno laboral, ahí se produce la desocialización y a partir de ahí la persona vuelve a construir lazos sociales ya con las nueras, con los yernos, con los nietos, con la consuegra, con la gente de la iglesia, con todas estas hobbies que tienen las personas de la tercera edad. Pero aquí sucede algo, que ellos se enfrentan al problema de adaptarse al medio con sus rasgos de personalidad que ya son rígidos, ya son estables, o por el contrario, se acentúan tanto los rasgos de personalidad que generan dificultades con el entorno. Y esto sucede con la edad. Bien, chicos, eso era todo lo que teníamos para avanzar de la unidad 3.